Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa de América. Muy especialmente bienvenidos a los señores expresidentes que están hoy aquí, que nos acompañan. Don Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay. Don Yamil Maguad, expresidente de Ecuador. Don Aristide Royo, expresidente de Panamá. Don Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Bienvenido, embajador. Y, por supuesto, a todos los alumnos. Y, por supuesto, a Jorge Santiago, director del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político de la Universidad Camilo José Cela, a quien agradezco muy sinceramente que una vez más haya contado con la Casa de América para traernos un acto de tanta relevancia como este. Creo que todos ustedes, presidentes, conocen esta casa, han tenido, yo creo, ocasión durante sus mandatos, antes o después de estar aquí. Saben que vivimos por y para América Latina, que esta es nuestra vocación, intentamos hacerlo lo mejor posible. Y en estos tiempos que atravesamos ahora tan complejos, convulsos, difíciles, en los que falta una orientación clara y un liderazgo para saber a dónde vamos, creo que la lección magistral que van a impartir ustedes hoy va a ser muy relevante. Así que, sin más, les dejo a todos con tan buena compañía y le paso la palabra a Jorge Santiago. Gracias. Muchísimas gracias, director de Casa América. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, en la tarde de hoy, aquí en Casa América, en este edificio tan emblemático, no solamente por su estructura, sino por lo que significa y lo que representa este edificio para todos los que estamos hoy aquí, no solamente quienes están en esta mesa presidencial, sino para todos ustedes, que muchos vienen de otros países, para escuchar a estas personas que nos hablen de uno de los temas que realmente nos inquieta a todos, ¿no? No sé si nos inquieta, pero sí nos preocupa, que es la situación actual que vive América Latina, ¿verdad?, en el contexto internacional y en el contexto actual, ¿no? Un contexto convulso, un contexto que nos sorprende día a día, en donde los principales actores internacionales nos van dando titulares cada jornada, y en donde América Latina, dentro de todo este entorno, no solamente donde Estados Unidos marca su posición, donde los países asiáticos, con China a la cabeza, marca la suya, y en donde otros países, ¿no?, pues van queriendo decir sus palabras, ¿no?, como los países africanos y los europeos. América Latina, por supuesto, tiene su propia posición. América Latina tiene su situación actual en el mundo, y sí que nos gustaría que esto pues fuera un conversatorio, que realmente fuera una mesa redonda, que no fuera una serie de alocuciones independientes unas de otras, sino que pudiéramos establecer una conversación, pudiéramos establecer un diálogo, primero entre los presidentes que nos acompañan en la tarde de hoy y luego, posteriormente, con ustedes, ¿no?, solventando por cuantas dudas tengan o cuantos comentarios quisieran hacer llegar a las personas que nos acompañan. Poca presentación voy a hacer de todos ellos porque les conocen, ¿no?, por los cargos que han tenido en sus respectivos países. Y no solamente eso, sino también por lo que han representado una vez que han abandonado esos cargos de presidentes del Gobierno en diferentes instituciones, no solamente en América Latina, sino en algunos organismos internacionales. Muchísimas gracias al expresidente de Ecuador, Yamil Maguad, que viene desde Estados Unidos para estar con nosotros en estos 2 días. Muchísimas gracias, Luis Alberto Lacalle, expresidente, ¿verdad?, de Uruguay, miembros del Consejo Asesor del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político, que todos los años se dan cita con nosotros y que nos acompañan en estos días, que ha venido desde Montevideo también para acompañarnos en estas jornadas. Como no, también al presidente Aristide Royo de Panamá, que va a estar con nosotros también en estos 2 días y que hemos tenido la oportunidad de conversar, ¿verdad?, algunos proyectos, y que mañana también nos acompañará, y como no, también al expresidente Ernesto Samper, con una agenda bastante ajetreada, con reuniones, ¿verdad?, entre medias, pero que ha tenido la bondad de estar aquí con todos nosotros y dedicarnos estos minutos que muy amablemente ha querido compartir. Yo, aparte de las presentaciones, poco más. Sí que me gustaría, como les digo, que haya pequeñas intervenciones en donde podamos exponer nuestra primera posición, ¿verdad?, cuál es la situación de América Latina que vemos personalmente en el mundo, y yo voy a intentar pues intervenir lo menos posible porque soy el menos adecuado, entre otras cosas, de las personas que aquí me da hasta vértigo mirar a la izquierda, ¿no? Entonces, no sé por dónde empezar. Luis Alberto Lacalle ha pedido la palabra. Perfecto. Pues muy bien, Luis Alberto Lacalle. Gracias a Casa América, que es nuestra casa en Madrid. Gracias a los compañeros expresidentes, gracias a todos los chicos y chicas de la universidad, y si hay algunos paraguayos, Ñanderetá, Paraguay. Los Haijú, Paraguay.
mi amor por el Paraguay solamente superado por el que tengo por mi patria. Yo creo que este es un tiempo muy bueno para politólogos, profesores de ciencia política, ensayistas, y horrible para presidentes. O sea que es un tiempo interesante, como dice la maldición gitana, que vivas tiempos interesantes. Bueno, estamos viviendo un reordenamiento, un cambio de líneas de tensión mundiales, pero las tenemos que referir a Iberoamérica, que es una palabra que me gusta más que América Latina, pero América Latina es la que ha prosperado más. Yo creo que además una serie de paradojas que a mucha gente que tiene formación ideológica más que de ideas, se le ha movido mucho las pautas de comportamiento, porque tenemos populistas latinoamericanos y populistas en los Estados Unidos. Entonces se acabó aquello de que el populismo era solamente adjudicable a la izquierda o a la derecha, para darnos cuenta que es una patología que puede contagiar a cualquier país. Se acentúa para mí aquel concepto que lo hemos dicho alguna vez, o en Asunción o en la propia Camilo José, que es de que no existe una América Latina como un concepto genérico, y si existe un común denominador es tan tenue que no describe nada. En cambio, estas tensiones, estos problemas, reafirman nuestro concepto de las 4 Américas Latinas, empezando desde el norte, inevitablemente relacionada con los Estados Unidos, mucho más con esta situación de tensión del NAFTA, pero además agregada la tensión de Venezuela, que mal que bien se ha convertido en un tema muy importante para todos los países, pero fundamentalmente para esa región que abarca desde el Río Bravo hasta Colombia, Venezuela y esa parte de la América del Sur. El Pacífico, una vez más, ha dado un empujón y ha dado una prueba de inteligencia política con la Alianza del Pacífico. Una manera de integrarse como deben ser todas, como deberían haber sido todas, que es comercial, económica, económica y comercial. Dejemos las ideologías de lado, dejemos los parlamentos de lado, vayamos a lo que trae prosperidad, que es el libre comercio, la apertura y sobre todo la inteligencia de mirar hacia el vecino del otro lado del lago del Pacífico, que es China, que es un protagonista inevitable. Yo le voy a mandar a Jorge de Santiago algunos ejemplares de un pequeño ensayo que yo publiqué que se llama América Latina entre Trump y China, que es un poco lo que yo veo como... Después el Río de la Plata, más acá o más allá, es una unidad sustancialmente distinta, y el Brasil, que sigue siendo el país continente. Todo esto está en este momento en cruz, en la cruz de los caminos. Hay países que están teniendo sus elecciones y han funcionado fantásticamente bien. El Paraguay nos alegra profundamente que ha ingresado ya en un camino de sucesivas presidencias que va a ser, junto con la prosperidad que tiene y la justicia social que espera, el gran futuro próximo es Paraguay. Colombia ha sorteado por lo menos el conflicto y lo ha llevado pacíficamente, que no es poco, y todos deseamos que esa normalidad y la polarización sana de oposición y gobierno sea constructiva. Lo de Venezuela es ya un caso patético, tremendo, triste. Nosotros le debemos a Venezuela el amparo a nuestros exiliados y por eso nos hemos preocupado, porque cuando los nuestros tenían que huir, fueron recibidos en México y en Venezuela con una forma muy generosa, y eso no se puede olvidar. Tenemos también países como Chile que, más allá de las ideas y todo, la alternancia entre el socialismo y la derecha, que se ha producido de una manera casi automática, muestra que las grandes políticas no deben cambiarse. Chile vivió la sabiduría y transmitió la sabiduría de que por más que eran hechas
por el dictador, las cosas no todas eran malas. No nos cayó en ese maniqueísmo de que todo era malo porque era de Pinochet. Hubo una sabiduría nacional y política de continuar lo que servía. ¿Cuántas veces en América eso es novedad? No tener el sentido fundacional. Llegué yo al gobierno y ahí empieza el país. Esa es de las cosas más peligrosas que se practican aún en mi país, que se supone o creemos que es un país democrático con un sólido fundamento. Es decir, el mapa está lleno de conflictos, los teóricos van a estar encantados, las conferencias van a ser muy inteligentes y los pobres presidentes, ahí tienen ustedes a Macri, de nuevo ingresado en esa maquinaria devoradora de hombres y de presidentes que es el sindicalismo y la estructura política antigua del peronismo, que es muy difícil de trabajar con ellos en un plano de legalidad, porque el peronismo no fue nunca el partido justicialista, fue el movimiento peronista. Un partido es una cosa, es una entidad que funciona dentro de las normas. Los movimientos, su propio nombre lo indica, son mucho más irregulares y difíciles de traer a una situación de relación. Vamos a tener elecciones en México, ahí está abierto a los augures y a los gurúes ver qué va a pasar. No hay duda que va a ser muy determinante, porque México está en este momento ante la amenaza de un NAFTA, que fue una buenísima idea, y que Carlos Salinas la llevó adelante, más allá de lo que haya pasado con él después, no me interesa a mí como latinoamericano, el tema de los mexicanos, fue una gran decisión, Tenemos a México, ya tuvimos a Colombia, el año que viene Uruguay y Argentina, también, y Brasil en octubre, nada menos. O sea, la foto para mí sigue siendo la misma. El Brasil, una unidad en sí mismo, el Río de la Plata, que es lo que se llama la América Europea, el Pacífico y el norte de Sudamérica. Y luego, la atracción de Estados Unidos, para bien o para mal, todo el mundo del Caribe, México, Guatemala, están tan dependientes. Y una última observación. Fíjense ustedes que el tema de las migraciones golpea a Estados Unidos y golpea a Europa. Y golpea a naciones o a conjuntos de naciones ricos de dos maneras. El que huye de una guerra, bueno, es una categoría universal y eterna del ser humano. Huir de la muerte, huir del enemigo, que es mortífero. Categoría aparte. Pero huyen los que no pueden irse, los que no pueden quedarse en su pueblito porque no comen. Y eso es una responsabilidad de las políticas restrictivas de los Estados Unidos, pero mucho más de Europa. Ahora Europa está hablando de que va a ser campo de refugiados en África. ¿Por qué no terminamos de elaborar y le hacen unos buenos negocios a los negritos de aquí, de la parte norte de África, que vivan en su aldea y le puedan vender al mercado más rico, que es el mercado europeo? Vamos a quitarnos la careta. Es decir, ¿por qué quieren venir aquí? Porque aquí hay trabajo, prosperidad, salud, etcétera, etcétera. Pero lo podrían tener allí. ¿Qué piden para eso? Desarrollo. El desarrollo es con el comercio libre, con oportunidades. O sea que el fenómeno de inmigración no corta para el mismo lado en todas las latitudes. En Estados Unidos tiene una característica, en Europa tiene otra, en nuestro país la estamos deseando la inmigración. Seguimos siendo 3,5 millones en un país de 200.000 kilómetros cuadrados y que ha aumentado al doble su territorio por el mar, por la nueva delimitación. La Argentina sigue siendo la Patagonia un vacío. El Paraguay está recibiendo mucha gente porque en el Paraguay hay energía barata, prosperidad, impuestos bajos, buena tierra, buena gente sobre todo. Entonces, tampoco nosotros, por supuesto, las pateras y todo nos dan una pena tremenda, pero a nosotros necesitamos inmigración. Mi país necesita 1 millón de habitantes más, como no nos vamos a poner a tener tantos hijos y los que estamos viejos estamos fuera de esa posibilidad. Bueno, aunque sea con la desgracia ajena, estamos recibiendo venezolanos que están encantados de estar en nuestro país y que le agregan a una sociedad esa maravilla del inmigrante que no se entrega, que no puede perder, que trabaja 10 horas si hay que trabajarla, que trabaja con alegría.
Bueno, esa es la foto que yo veo de América Latina en este momento. Muchas gracias, presidente Lacalle, por la breve introducción que nos ha hecho a la mesa. No, es una broma. También se me había olvidado antes excusar la presencia del presidente Eduardo Duhalde, de Argentina. Estaba confirmado. Lo único que ha estado esta mañana aquí con todos nosotros durante toda la mañana, pero ha tenido un problema de salud y se ha tenido que quedar en la embajada. Pero me ha confirmado que mañana podrá estar con nosotros, pero no nos podía acompañar a la mesa, haciendo este pequeño impasse. Continuamos con las intervenciones. No sé si el presidente Arístides Royo continúa. Muy bien. Muchas gracias y también darle las gracias a ustedes por haber venido a este acto y a la Universidad Camilo José Cela. Yo lo que quiero en realidad esta tarde es contarles un sueño. Y digo un sueño porque veo mucha gente joven aquí. Y como este sueño ya no lo podemos realizar los que somos ya hombres muy maduros, personas muy maduras, ojalá que quede por lo menos en la mente de ustedes y que algún día lo puedan ver. Este continente europeo quedó profundamente dividido en la Segunda Guerra Mundial. Se salió en el 45 de las hordas del fascismo de Italia, del nazismo de Alemania, millones de seres muertos, un holocausto de 6 millones de judíos. Y sin embargo, unos cuantos años más tarde, ese continente europeo, por algunos hombres, los nombres que recuerdo ahora, Schuman, Monet, Spaak, Alcide de Gasperi en Italia, dijeron, ¿por qué no nos unimos sobre algunos temas que nos sean comunes? Y se unieron por el pacto del carbón y del acero, de ahí luego un mercado común que estaba relacionado con la venta de productos. Y miren a dónde ha llegado la Unión Europea. Yo les digo a ustedes que hacer una unión entre los países de América Latina es realmente difícil por varias cosas. Simón Bolívar tuvo una visión enorme de la unión, de la unidad entre los países, convocó una reunión en mi país, en Panamá, en 1826, incluso en la cual le pidió a Santander que no invitara a los Estados Unidos, cosa a la cual Santander no le hizo caso. No fue la única ocasión. Pero en ese congreso justamente se trataba, en ese entonces, el problema era con la Alianza Europea, con la Santa Alianza se llamaba, de Santa no tenía mucho, y Inglaterra con los préstamos que ya había hecho para colaborar con las independencias americanas. El caso es que no tuvo mayores resultados el congreso, pero fue, digamos, un resultado al menos. Bolívar logró la unión de 3 países, lo que pasa es que duró muy poco. Incluso antes de morir, ya varios países habían deshecho esa unión. Logró unir a lo que hoy es Venezuela, logró unir a lo que hoy es Ecuador. Panamá se unió voluntariamente a esa unión, naturalmente con Colombia. Pero él murió en 1830, esa unión se fue a Bolina. El caso es que, ¿por qué nosotros no podemos o no queremos lograr esa unidad? Porque tenemos algo que es como un pecado original del cual no hemos logrado sacudirnos. Es el pecado del nacionalismo. Qué difícil es que nosotros logramos ceder el paso, considerar que lo mío no es mío, sino que lo voy a tener que compartir con los demás. Eso es lo que ha llevado a situaciones. Yo no quiero darle ahora la razón a uno o la razón a otro, pero ¿cómo es posible que Bolivia todavía no tenga una salida al mar? Yo no digo que sea quitarle territorio a Chile ni a Perú, pero por lo menos un arreglo que permita que ese país tenga un buen corredor para salir al mar donde pasar sus mercancías. ¿Cómo es posible que todavía no hayamos logrado un consenso en hacer una carretera entre Panamá y Colombia, presidente Samper? Cuando hacía muchos años, incluso Estados Unidos se había ofrecido voluntariamente a pagar una tercera parte. Hoy, el presidente panameño que diga, vamos adelante con la carretera, yo no digo que se va a caer, porque Panamá tiene una democracia bien sólida, pero sería un presidente muy impopular,
porque queremos los panameños que esa carretera, en lugar de traernos progreso, imaginemos nada más lo que sería una carretera entre Medellín, con la potencia que tiene esa área de Colombia, una carretera que entrase en Panamá y de ahí siguiese hacia Estados Unidos. El continente está todo unido por vía terrestre, menos en Panamá, donde se interrumpe, y eso impide el progreso. Pero cuando yo hablo del nacionalismo, es que si existe un tribunal, una Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya hay países que se están saliendo, ya hay países que no están de acuerdo con la Corte Interamericana, que tratan de evadir las sentencias de la Corte Interamericana. Venezuela se está saliendo de la OEA. Y yo quiero decir aquí que aun cuando no estoy de acuerdo con muchas de las cosas, o casi con la totalidad de lo que se está haciendo en Venezuela, a mi juicio se ha erosionado la democracia en un grado tal que ya casi se nos ha salido a todos de las manos y a ellos mismos también. Pero creo que dentro de esa organización de Estados americanos no se deberá repetir lo que se hizo con Cuba, porque entonces viene lo que se denomina esa especie de resistencia numantina que han tenido los cubanos. Yo tengo una teoría sobre eso que algún día le voy a escribir, por qué los cubanos pudieron resistir el bloqueo, la invasión de Bayacochinos, y por qué la pobreza generalizada los cubanos han logrado salir adelante con ella a costa de quedarse en el poder. Sencillamente porque la inmensa mayoría, si no todos los dirigentes de la Revolución Cubana, eran hijos de gallegos y de asturianos. Y esa gente heredó de esa, no debo decir raza, porque raza hay una, la humana, de ese grupo de gallegos y asturianos, esa fuerza para resistir. Y no olvidemos que Venezuela fue un país que se desangró ayudando a otros en sus independencias, que tuvo un Antonio José Sucre, que tuvo un llanero como Páez y que tuvo desde luego a Simón Bolívar. Así es que ese pueblo va a resistir y es mejor no perder el hilo del diálogo. Volviendo y para finalizar mi tema, ojalá que ustedes, los estudiantes de la Universidad Camilo José Cela, acompañados de muchos otros, nos ayuden, colaboren, los españoles que forman parte, además de esa Unión Europea, por lo menos a ir buscando el rumbo que va a acabar con ese nacionalismo exacerbado que nosotros tenemos. Yo incluso por querer experimentarlo en carne propia me fui 5 años a vivir a Washington como embajador de Panamá en la OEA. Y aunque lográbamos unión en algunas cosas, era muy difícil lograr la unidad. Y en esa unidad, en ese consorcio, en ese grupo de naciones, tenemos a 13 países, bienvenidísimos fueron y seguirán siendo lo que son los países del Caribe, pero que están un poco fuera de ese mapa de los problemas principales nuestros, porque ellos tienen el Commonwealth, tienen un origen histórico distinto, de fundación diferente a la nuestra. Así que yo nada más que quiero dejar en las mentes de ustedes la necesidad de que si queremos decir algo y hacer algo y significar algo en el contexto mundial, mientras sigamos divididos, mientras no cedamos territorios que hemos considerado siempre como nuestros, como propios de nuestro nacionalismo, no vamos a llegar nunca a esa unidad que nos permitiría, no voy a decir ahora que ser una potencia, pero ser un conjunto de naciones que sería más atendido, más respetado por la comunidad internacional. Muchas gracias, presidente Arístides Royo, por esta introducción a la mesa redonda. Ya van saliendo alguna serie de consideraciones interesantes, alguna serie de afirmaciones, ¿no? El pecado del nacionalismo, como dice el presidente Arístides Royo, y lo que nos ha aportado también el presidente Lacalle, el populismo como una patología sin ideología, ¿verdad? Creo que son conceptos los cuales se puede discutir, conceptos en los cuales se puede pensar. Presidente Samper, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre la situación actual de América Latina y su papel en el mundo actual? Bueno, primero, muchísimas gracias a Santiago Miralles por servirnos de anfitrión esta tarde en la Casa de América, que es la casa de todos, como señalaba el presidente Lacalle, a mis colegas de mesa, a la universidad, a Jorge Santiago, por esta invitación. Sería imperdonable que
habiendo ocurrido en Colombia hace pocos días un hecho trascendental como fue el hecho de la votación presidencial, que es la primera votación que hace el país en paz después de 50 años, no hiciera una primera referencia a lo que representa la paz como uno de los elementos claves que tiene la región para señalar o para destacar frente al mundo. En un mundo azotado por guerras étnicas, por luchas religiosas, por conflictos propios, inclusive la Guerra Fría, como el tema de Ucrania, no deja de ser una magnífica noticia que haya una región como la región latinoamericana, que no es que no tenga dificultades, pero las dificultades que tenemos no las estamos solucionando a través de la violencia, sino a través del diálogo, de la expresión legítima de los movimientos sociales. En fin, estamos canalizándola de manera democrática. Temas profundos como fue el tema del mestizaje, el sincretismo religioso, de alguna manera nos permitieron conciliar en su momento estas diferencias que hoy día nos permiten mostrarnos como una región de paz frente al mundo, a la cual se añade el hecho notorio de que es la región que a través del acuerdo de Galápagos renunció a la presencia de armas nucleares dentro de la región, lo cual se abona en esta vocación de paz. Y precisamente la cereza que le faltaba a ese ponqué de la paz era solucionar el tema del conflicto colombiano, que era uno de los conflictos más antiguos del mundo. Llevamos más de 50 años de violencia y de enfrentamiento armado que nos han costado alrededor de 280.000 muertes. Quedan el saldo trágico de 7 millones de víctimas, de desplazados, de personas huérfanas, que deja este saldo doloroso, pero gracias a los acuerdos que lograron firmarse en La Habana entre las FARC y el gobierno, en este momento tenemos los colombianos la posibilidad de vivir en un país en paz. Por supuesto que no hay que confundir la terminación del conflicto, que es lo que podríamos llamar la paz negativa, o sea, la ausencia, el enfrentamiento de los fusiles, con lo que es la paz positiva, que es la posibilidad que tenemos hacia adelante, y ese es nuestro gran desafío, de construir un país en el cual solucionemos nuestras diferencias a través del diálogo, a través de la conciliación. Y esta es una tarea que nos va a tomar varias generaciones, reconstruir el tejido social, el tejido económico, el tejido institucional que quedó seriamente afectado por estos años de conflicto. Y nosotros tenemos precisamente la esperanza de que el nuevo presidente de Colombia continúe con este esfuerzo que no ha terminado, porque tenemos que pasar el puente entre el conflicto y el posconflicto, y hacia adelante tenemos que construir una sociedad conviviente, que es una tarea que por supuesto nos llevará varias generaciones. Tenemos, eso sí, la convicción de que el mensaje que se escuchó en las pasadas elecciones fue un mensaje muy claro de que Colombia está votando en paz. En los 280 municipios en los cuales había una presencia armada de las FARC, fueron los municipios en los cuales hubo menos abstención. La gente en los municipios sabe lo que es la violencia, y yo diría que en este momento el reto no es, como algunos lo han planteado ingenuamente, que las FARC vuelvan a coger unas armas que ya dejaron, sino que los factores objetivos que llevaron a producir la violencia no sean corregidos, con lo cual podríamos estar asistiendo a un fenómeno de metástasis del conflicto que podría reproducir un conflicto nacional, ojalá no sea así, en pocos años. Esa paz es entonces la paz que podemos ofrecer los suramericanos como una de nuestras ventajas comparativas, para ponerlo en términos económicos, pero además también tenemos otro elemento inspirador, como aquí lo señalaba
el presidente Lacalle, que es el tema de la democracia. Se nos olvida que hace 50 o 60 años la región vivía en una zona de dictaduras. Nosotros logramos hacer un gran esfuerzo para sembrar la democracia. En los últimos 50 años la región ha votado 130, 140 veces. Y si nos acogemos a la definición de Lincoln, para quien la democracia era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, podríamos decir que con algunas preocupantes excepciones, en este momento la democracia es ya una realidad establecida en la región. Nadie pensaría, por ejemplo, en la posibilidad de un golpe militar en este momento en América Latina, pero no es una democracia imperfecta si nos atenemos a la segunda versión que daba Lincoln, que es una democracia no solamente del pueblo, sino por el pueblo. Y ahí es donde precisamente llegamos a la inquietud que plantea este seminario, y es cuál es en este momento la posibilidad que tienen las fuerzas políticas en nuestros países de gestionar la democracia o de gestionar proyectos políticos. Y ahí es donde comenzamos a encontrar las primeras dificultades, porque por efecto de la crisis política, la crisis económica que vivimos desde el 2014, de alguna manera ha puesto de manifiesto cuáles son los contornos de una crisis política mucho más profunda. La mala economía trae mala política, y eso es lo que estamos hoy día viviendo en América Latina. Lamentablemente, el decaimiento de los partidos como voceros representativos de los intereses populares en la mayor parte de los países ha abierto el camino para la presencia de unos poderes fácticos que están representados por corporaciones comunicacionales, grandes grupos económicos, pero sobre todo por la utilización de ciertos instrumentos institucionales para hacer política. La política, lamentablemente, no la estamos haciendo los partidos. La política la están haciendo otros actores de la sociedad, algunos legítimamente que sustituyen a los partidos, pero también hay estos poderes fácticos que de alguna manera son actores políticos que hacen política sin responsabilidad política. Y de esta acción comenzamos a encontrar problemas, como el problema que a mi juicio comienza a extenderse en la región, lamentablemente, sin distingos de ideología, que es el problema de la judicialización de la política. Estamos trasladando a los escenarios judiciales las diferencias que deberíamos tramitar en los escenarios políticos, y por eso vemos como actores políticos a jueces y fiscales que de alguna manera han convertido la justicia en un espectáculo mediático en el cual se pasan por delante normas que eran respetadas hace algunos años, como el tema de las normas del debido proceso. Lo señalo en gracia de discusión porque considero que es uno de los problemas que más comienza a afectarnos, y por supuesto que en esto tienen mucho papel que ver positivo y negativo las redes. Creo que el fenómeno más novedoso que hay en el ejercicio de la política en el mundo hoy día es cómo convivimos con las redes, con los mensajes de ese mundo virtual que de alguna manera ha desbordado el mundo real en el cual nos movíamos los políticos. Por eso no es de extrañar que así como hoy día nos venden la cerveza sin alcohol, la leche sin lactosa, el azúcar sin fructuosa, también nos están vendiendo la política sin políticos, que es el contrasentido mayor y que está ocasionando estas dificultades. Y yo señalaría adicionalmente que otro de los factores que más está perturbando el ejercicio de la política y la política en general, el contexto político de la región, tiene que ver con la amenaza del huracán Trump.
Nosotros estábamos acostumbrados a convivir con las prioridades de la agenda que de alguna manera fijaba unilateralmente Estados Unidos, y entonces si la decisión era combatir el terrorismo, combatir el comunismo, combatir el narcotráfico, todos nos poníamos en fila para ayudar a conseguir esos fines, que además ayudaban a atemorizar a los electores norteamericanos, porque en eso consiste la política norteamericana, que es vender un miedo cada elección. Pero ahora estamos enfrentados a una realidad distinta, porque los términos de la agenda de los Estados Unidos respecto a América Latina van absolutamente en contravía de nuestros intereses. Cuando se pretende construir un muro en México que no va a dividir solamente a México y los Estados Unidos, sino a América Latina de los Estados Unidos, cuando se comienza a segregar los niños de las familias, de los migrantes, cuando se comienza a pensar en la expulsión de los 10 millones de soñadores latinoamericanos que llegaron buscando una mejor forma de vida en los Estados Unidos, cuando Estados Unidos renuncia a cumplir los compromisos de la COP21 que le van a impedir al mundo que avance el calentamiento global, del cual nosotros somos particularmente víctimas, especialmente en la región del Caribe con los huracanes y las tempestades, cuando de una manera alegre se cierran las fronteras y se comienzan a revisar los ideales del libre comercio, con lo cual tampoco estábamos de acuerdo muchos. Para nosotros los tratados de libre comercio que suscribieron muchos países tenían el valor del negocio que le propuso una gallina a un cerdo para poner una venta de huevos con tocino, algo a lo cual por supuesto el cerdo no se rehusó. Nosotros somos el cerdo en ese negocio. Pues bueno, cuando ya se cierran las posibilidades del libre comercio, como decía aquí Luis Alberto, cuando se obstruye la posibilidad de tener un relacionamiento del Pacífico frente al Pacífico asiático, todo esto son amenazas reales, no son amenazas virtuales, son amenazas reales para nuestros países, y allí es donde doy el salto para señalar, para ir terminando, que necesitamos la voz de España en Europa y frente al mundo para reflejar de alguna manera una agenda más equilibrada de desarrollo en la cual quepan temas no solamente de seguridad hemisférica, sino también temas como la equidad de género, los derechos humanos, la protección medioambiental. Eso, a mi juicio, es una de las mayores amenazas, pero termino con una nota optimista. Yo creo mucho en las posibilidades de que la región se integre y se integre más frente a estas realidades. No sigamos buscando, esperando a que vuelva la ola china o que los Estados Unidos nos vuelva a mirar no como una novia fea, sino como una novia bonita, o que Europa se dé cuenta de que nosotros también formamos parte del mundo en Bruselas, sino trabajemos por fortalecer lo nuestro, por fortalecer nuestro propio comercio. Mientras que en la Unión Europea el comercio intrarregional es del 67%, en América Latina es del 20%, que es ridículo. Trabajemos por fortalecer nuestras inversiones, pero sobre todo trabajemos por el concepto de construir ciudadanía. Si alguna ventaja comparativa tiene América Latina es la fortaleza de su identidad. Europa es una región que está tratando de convertirse en nación, a pesar de que son 34 países diferentes. Nosotros somos una nación que estamos buscando conformarnos como región, y somos una nación porque compartimos identidad. Tenemos identidad de lengua, identidad de raíces históricas, identidad de propósitos políticos. Esa fortaleza que es la condición de compartir esa identidad, la tenemos que convertir en un activo internacional, que es el activo de la ciudadanía. Ahora que hablan, y con esto termino, cuando a uno le hablan de globalización, hablan de libre circulación de los bienes.
libre circulación de las personas, libre circulación de los capitales, libre circulación de los datos. ¿Y las personas qué? ¿No hay libre movilidad para las personas? La integración no tiene que ver con las personas. Nos rasgamos las vestiduras porque estamos recibiendo migrantes en Europa. Europa ha recibido, toda Europa en el último año, una suma que representa apenas el doble de los migrantes venezolanos que hemos recibido en Colombia en el último año, 1 millón de migrantes. Ellos no son el problema, como aquí decía Luis Alberto. Los migrantes son el efecto del problema, son el efecto de los desastres naturales, son el efecto de nuestros enfrentamientos políticos, son el efecto del simple deseo de buscar una mejor condición de vida. Por eso no sigamos hablando del problema de los migrantes, sino hablemos de las posibilidades de una ciudadanía global, de la cual nosotros, como latinoamericanos, podríamos empezar a dar un buen ejemplo a través de la construcción de la ciudadanía latinoamericana. Muchas gracias. Muy bien, sí, muchas gracias, presidente Samper, por esta introducción. Ya van saliendo muchísimos conceptos interesantes que tienen que ver con América Latina y con lo que está sucediendo. El concepto de paz en Colombia y en otros países, las democracias asentadas desde hace 50 años, los actores fácticos que, según el presidente Samper, están determinando o haciendo esta política sin políticos, la unión de las gallinas y los cerdos, también muy interesante, y luego lo de construir ciudadanía a través de los migrantes. Todo ello unido, ¿verdad?, al concepto de populismo tratado por la calle y, como no, también el pecado de nacionalismo que nos ha comentado el presidente Aristide Royo. El presidente Jamil Maguad tiene la palabra para seguir aportando argumentos. Gracias. Gracias a Casa de América por acogernos. ¿Cuál es la situación de América Latina actual? Uruguay está adentro, Perú lamentablemente acaba de quedar afuera, Argentina se juega la vida en 5 minutos, Brasil y Colombia harán lo mismo en los siguientes días, Paraguay no tienen ningún riesgo que correr esta vez. Hablaba Luis Alberto Lacalle de esta maquinaria trituradora por la que pasamos varios países hace algunos años. América Latina volvió a la democracia a comienzos de los años 80, un par de países a fines de los 70. Y los años 80 son considerados la década perdida en América Latina. Formidables crisis económicas en todas partes, crecimiento poblacional superior al crecimiento económico del Producto Interno Bruto, y esa década perdida se extendió y luego se recuperó América Latina en algunos países en los 90, aunque en general fue una muy mala década también. Pero entre 1997 y el año 2002, 10 presidentes de América Latina no fueron capaces de terminar sus periodos. 3 en Ecuador, presidentes Bucaram, Gutiérrez y yo. 2 en Bolivia, Sánchez de Lozada y Mesa. Tenemos 5, presidente Cubas en Paraguay, De la Rúa en Argentina, Fujimori en Perú, Aristide en Haití, y el mismo presidente Chávez llegó a estar fuera del poder, aunque luego recuperó el mando. 10 presidentes que no puedan terminar sus periodos, si ustedes fuesen médicos, lo llamarían una epidemia. Algo hay en el agua. ¿Qué fue lo que pasó que explica esta situación? No se trataba de presidentes novatos, algunos éramos novatos, otros fueron impedidos de continuar luego de ser reelectos. No eran necesariamente presidentes de centro, de derecha o de izquierda, había una mezcla de todo. Había presidentes que habían terminado reformas económicas exitosas, como Sánchez de Lozada, gobiernos que estaban en la mitad de las reformas, gobiernos que no habían empezado reformas estructurales. Ocurría desde el Caribe hasta la Patagonia,
¿Cuál era el elemento común en todo este proceso? Con muy pocas excepciones, una extraordinaria crisis económica que apaleó a toda la región. Hacia el año 2004 aparece un formidable actor en la política mundial llamado China. China empieza con su economía creciente a comprarnos productos en América Latina, a todos y cualquier cosa que produjéramos. Y desde el 2004 hasta el 2014 tenemos un extraordinario boom en la región. Y yo registro, tal vez mi memoria olvida algún nombre, pero solamente 2 presidentes que no terminaron sus mandos y ninguno por una crisis económica. El presidente Lugo en Paraguay y el presidente Zelaya en Nicaragua. Y luego en 2014 caemos otra vez en una crisis económica y ahora estamos recuperándonos, saliendo. La noticia es optimista, es buena, pero no tenemos el empuje que había antes porque las condiciones de la economía mundial cambiaron. Durante los años del boom, fuimos capaces de mejorar sustancialmente nuestros sistemas sociales, de educación, de salud, de infraestructura, y lo que tenemos ahora es que ubicarnos en el mundo en el que nos movemos. Yo creo que hemos estado funcionando en un mundo basado en 3 elementos sustanciales. Me refiero al campo económico. 1, comercio internacional, que se lo veía como algo importante y necesario. Un comercio internacional de economías abiertas con reglas de juego. Reglas que a veces eran malas, que a veces eran abusivas, que tenían que ser cambiadas o mejoradas, pero que existían. Ahora entramos, especialmente por la presidencia norteamericana, en un mundo en donde la apertura comercial se la ve como pecaminosa. Volvemos a un nacionalismo, volvemos a un proteccionismo económico, en donde cada uno empieza a tratar de poner su país por encima y primero de todo, y eso sin duda es un cambio en las reglas de juego. Un segundo elemento es que vivíamos en un mundo que se volvió de bipolar en la época de la Guerra Fría a multipolar. Hoy tenemos un cambio en la posición de Estados Unidos, tenemos una China emergente que sigue creciendo, tenemos una Unión Europea que trata de figurar con cada vez más claridad cuál es su rol en este mundo que se configura, una América Latina que ha salido bien. Fíjense ustedes, por ejemplo, que cambios drásticos en gobiernos como ocurrieron en Perú y en Brasil no significaron una pérdida notable y automática de capitales como ocurría antes, que al menor problema político los capitales se iban, porque hemos hecho bien algunas tareas, nuestras macroeconomías son mucho más estables, tenemos conciencia de que si no creamos bien las bases de un sistema, difícilmente podemos construir nada más. Si no hay las bases, no se puede construir nada más. Y entonces estamos mucho más preparados para soportar las crisis que puedan venir. Y los mercados nos ven así, y eso es bueno. Y un tercer elemento que me parece que es fundamental también para entender lo que pasa últimamente es lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial, basada en la inteligencia artificial. El mundo ya no es lo que era, nunca volverá a ser. Todo lo que ahora conocemos como social media o redes sociales realmente tuvieron un brutal desarrollo a partir del año 2005. Estamos hablando de un fenómeno que tiene un poquito más de 10 años. Y sin embargo ya no podríamos pensar que podríamos vivir sin eso en el futuro. ¿Cómo hacemos para que como continente no nos quedemos afuera de este fenómeno y no solamente seamos consumidores de eso, sino que lleguemos a ser productores y generadores también en ese sector? Llego hasta ahí en esta primera. Muy bien. Muchas gracias. Presidente Maguad, por esta intervención inicial, muy estructurada, ¿verdad? Muy pedagógica. ¿Cuáles son las causas, según el presidente Maguad?
que hizo que durante un periodo de tiempo en América Latina cayeran 10 presidentes, algo muy similar que lo que sucedió en Europa. No sé si recuerdan ustedes, en el periodo de 2008 al 2011 en Europa cayeron 17 entre presidentes y primeros ministros en Europa, entre ellos el presidente Zapatero, el señor Sarkozy en Francia, el señor Berlusconi en Italia y así hasta 17 altos dirigentes políticos. Sí que me gustaría que en estos momentos pues cada uno de ustedes pudiera intervenir independientemente de... Si yo quisiera, simplemente for the record, como se dice, no dejar pasar sin dar una otra versión a 2 o 3 conceptos que se han enunciado o formulado aquí. Lo que quiere decir nacionalismo en Europa es una palabra con unas connotaciones históricas y aún dentro de los países con connotaciones de separación terribles. Pero no debemos atribuirle el mismo sentido cuando decimos el nacionalismo uruguayo, el nacionalismo del Paraguay, el nacionalismo chileno, argentino y boliviano. ¿Cuál es la diferencia? Los nuestros, siendo países muy, muy nuevos, en términos históricos, están condicionados por las fronteras de la época hispánica y a partir de ellas es que se gestaron algunas nacionalidades que tienen una vocación de defensa de lo suyo muy fiera. El Uruguay nació a pesar del Brasil y de la Argentina, del Imperio Portugués y de las Provincias Unidas. Y por eso tenemos un concepto nacionalista oriental, nosotros también nos llamamos los orientales del río Uruguay, que es lo que justifica esa palabra, es un nacionalismo incluyente, no es ni étnico, no es, simplemente es esa porción de tierra adquirió una individualidad que la quiere defender y la tiene que defender aún hoy día frente al gobierno del Brasil y de Buenos Aires, porque las tensiones que generaron nuestro país siguen siendo vigentes, en otro plano, por supuesto, pero un nacionalismo incluyente, país de inmigración, país sin ninguna población de origen, país al cual llegaron los inmigrantes y los únicos que llegaron sin que nadie les preguntara, los hemos recibido muy bien, que son los afrodescendientes. Y se integran ¿en qué? En una comunidad nacional integrada, pero que tiene un carácter. Esto, a separarlo de lo que puede ser el nacionalismo alemán, el catalán ahora aquí en España, cuidado porque la palabra quiere decir cosas muy distintas. Para mí es un orgullo ser y llamarme integrante del Partido Nacional y del nacionalismo en el Uruguay. O sea que tratemos cuando usamos el término, por lo menos de mi punto de vista, de dar esa aclaración o separación. Luego, yo no creo que a España le tengamos que endilgar el tema de América Latina. A mí me parece que reiteradamente a veces acudimos a eso. Sería una prueba de habilidad. O sea, somos niños que necesitamos que España, que tiene todo el derecho a decir, miren, yo estoy bastante problemas tengo yo en Europa y yo soy Europa y ustedes son en América. No vamos a crear una especie de tutoría o pedirla cuando nos independizamos hace 300 años, 200 años, y cada uno siguió por su camino. Con España tenemos el corazón, la sangre y la fe, pero después cada uno por su lado. Que España ayude dentro del mercado de la Unión Europea, eso sí, como ayudaba a Inglaterra, como ayuda a Alemania para defendernos de Francia, que es el gran adversario a los acuerdos con el Mercosur. Entonces, eso sí, pero no porque nos debamos mutuamente nada. Yo no le voy con cuentas a mis antepasados que hace 200 años cruzaron, 260 años cruzaron el Atlántico para llegar a América. Y luego, con mi querido amigo y distinguido político
latinoamericano, porque Ernesto Samper, aquí donde lo ven ustedes, es el primer latinoamericano. El más importante es el secretario general de UNASUR, que es una entidad con la cual yo no estoy de acuerdo, pero que él lo ha olvidado de decirlo y hay que decirlo. Él tiene una responsabilidad, no es solamente facilidad, no le arriendo la ganancia de andar atando moscas por el rabo ahí. Pero yo discrepo con él porque no hay nación latinoamericana. Vamos a dejar eso para Rubén Darío, para Rodó. Vamos a hablar las cosas como son. Yo no tengo nada que ver con los países del Pacífico. Nada que ver. Nos separa un mismo idioma, porque lo que se dice de una manera en un lado se dice de otro. Es decir, me parece que estamos entrando con una facilidad relativa en el campo de lo romántico, lo ideal, cuando el mundo es mucho más duro. Yo no soy latinoamericano, yo soy oriental, como nos llamamos los uruguayos viejos, y si no, uruguayo, como nos tenemos que llamar todos. Y nada más. Incluso, esto se me fue la mano y lo puedo contar ahora. A mí me tenían bastante con el país hermano de la Argentina, y dale con los curepí, ¿no? Y dale con esto, bueno. Y entonces un día en el Senado digo, señor presidente, voy a hacer una aclaración. ¿No? El presidente Astori, en ese entonces, ministro de Economía ahora, le digo, mire que quiero recordar que el Uruguay es hijo único, no tiene hermanos. Bueno, bromas aparte, yo creo que cuidado con esta, el pobre Bolívar le metemos esa responsabilidad. Llegó a Guayaquil, se discutió con San Martín creo que tuvo una actitud muy digna. No hay nación latinoamericana. Hay bellísimos épicas de la Gran Colombia. Eso sí puede llamarse una nación. Eso sí. Es una épica y una visión del Libertador, pero hasta ahí. Nosotros pudimos ser los Estados Unidos de América del Sur. Si Buenos Aires hubiera cedido su condición de opresora del Paraguay, de Bolivia y del Uruguay, a través del dominio de la salida de los ríos, que es con lo cual ha tenido a sus propias provincias agarradas. Artigas, el jefe de los orientales, propone una confederación, ni siquiera una federación, pero dice la capital tendrá que estar fuera de Buenos Aires. Bastó eso para que se entregara el Uruguay a los portugueses. O sea, hubo instancias quizás de patrias un poco más grandes, pero de una patria total, América Latina, no, con todo cariño y respeto. Lo que pueda yo tener en común con los mexicanos es bastante poco más allá de la maravillosa lengua y la fe. Y lo demás, cada uno en su casa. Me parece que abogando por lo mucho no hacemos lo poco. Y lo peor es el peor enemigo, lo mejor es el peor enemigo de lo bueno. Y eso tenemos que aprenderlo. Vamos paso a paso. ¿Qué parlamento del Mercosur ni qué niño muerto? Hombre, no me vengan con parlamentos en el que es mayoría Brasil y Argentina. ¿Cómo vamos a admitir paraguayos y uruguayos entrar en una organización que vamos a hacer poniéndole el cuchillo en la mano a quienes fueron los que no nos quisieron? Entonces son cosas reales. Mucho cariño, mucho respeto, cada uno en su casa. Supranacionalidades políticas, no, en el Río de la Plata, no, porque ya se dijo que no hace 200 años. Y nos ha ido muy bien cada uno en su casa, negocio, comercio. Y finalmente, una pequeña recordación. El Mercosur, el primero, el que creo que era el que servía, en el artículo primero establece el libre tránsito de personas, bienes, servicios y personas. O sea que aquella configuración inicial era buena. Luego, cuando derivó hacia una asociación de gobiernos de izquierda, que parecidos, ni siquiera iguales, con la entrada de Chávez y el encandilamiento con el presidente Chávez, creo que el Mercosur ya dejó de ser lo que debía ser. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, me acabo de acordar de Garcilaso de la Vega, que decía: lo único que comparto con el resto de las personas es el cielo y la tierra, ¿no? Es lo único que comparto. Bueno, yo no sé si por alusiones a alguno de ustedes le gustaría hablar, ¿no? Respetuosas alusiones.
Lejos está de mi ánimo, aunque no comparto algunos de los criterios del presidente Lacalle, lejos está de mi ánimo provocar una polémica entre nosotros. Además, yo creo que los cuatro tenemos más interés en que ustedes hablen, que ustedes nos hagan preguntas, que podamos hacer algunos comentarios. Pero yo quiero contar una anécdota, porque la viví, yo estaba allí, de Omar Torrijos, que levantó las banderas del nacionalismo en la lucha por conseguir los tratados Torrijos-Carter. Torrijos decide lo consiguió, sí. Torrijos decide llamar al presidente Suárez, que estaba estrenando democracia, se estaba estrenando la democracia en España, y le dice: mire, presidente Suárez, yo lo llamo porque tenemos un problema serio con Estados Unidos, no avanzan los tratados, esto está ya inaguantable, esta situación, y queremos que usted nos ayude porque además ustedes tienen la culpa. Entonces Suárez le dijo: Torrijos, yo con mucho gusto colaboro con Panamá, yo creo que sí deben tener los tratados y que el canal debe ser panameño, pero ¿por qué tenemos la culpa? Dice: porque de ustedes heredamos la hidalguía, de ustedes heredamos el orgullo, de ustedes heredamos el sentido de que no debemos dejarnos dominar por nadie. Entonces Suárez se rió y desde luego colaboró con el tema de los tratados. Bueno, yo le digo una cosa. ¿Quién era el que decía? García Lorca, creo que decía: me siento más cerca de un chino bueno que de un español malo. Y españoles malos lo fusilaron. Yo lo que quería comentar era otra cosa. Dentro de este tema, nosotros los latinoamericanos tenemos a veces que seguir aguantando las cosas que Estados Unidos nos dicen. Ahora un almirante, el almirante Kidd de los Estados Unidos, de la Fuerza Naval Norteamericana, dijo hace unos 3 o 4 días que esa presencia china en Panamá podía ser peligrosa para la seguridad del canal. Es decir, como si las acciones de China con el tema del tren, de la ruta de la seda, de los 19 acuerdos que firmaron con Panamá, pudiera implicar algo en el canal. Es cierto que Estados Unidos ha perdido presencia en Panamá porque han perdido licitaciones a las cuales se presentaron en concursos organizados por la Autoridad del Canal de Panamá y las perdieron. La Bestel perdió frente a la Hutchison Port. De allí a llegar a expresar esta especie de sentido de custodia, porque sí hay una razón en la cual quizás él se está basando, y es que hay un tratado de neutralidad entre Panamá y Estados Unidos que indica que en caso de amenaza a la seguridad del canal, Estados Unidos tiene el derecho de intervenir para evitar, digamos, una destrucción del canal, y que nunca será interpretada, eso se firmó, nunca será interpretada como un acto contra el gobierno panameño, contra la soberanía y del canal de Panamá. Así es que ellos mismos pusieron esa limitante, pero implica esa actitud que Estados Unidos está teniendo respecto a algunos países de América Latina y que de una manera u otra hay que obligarlos a que la corrijan. Este presidente norteamericano un día se levanta con el pie izquierdo y dice una cosa, pero varios días después, cuando hay la repulsa mundial o la repulsa del propio Partido Republicano, entonces tiene que echar hacia atrás. Lo importante es que en eso estemos unidos, y es importante también que se reciban los apoyos de los otros nacionales de América Latina que sientan un poco con el corazón y que les palpite como nos palpita a nosotros. Siempre se ha apoyado a Panamá y a Torrijos, a Sandino. A Sandino lo apoyamos en 1900. Y a mí me tocó condecorar a Líber Sereñi cuando estaba preso en una cárcel uruguaya. Ahí no estamos. Aquí. Bueno, yo creo que la comparsita es uruguaya. Sí, es verdad. Y Carlos Gardel nació en Uruguay. En Tacuarembó. Yo no voy a casar esa pelea con mi buen amigo Lacalle. La verdad es que hay una anécdota que ayuda a ilustrar este debate, y es que después de muchas vueltas averiguando qué fue lo que se discutió en la reunión que tuvieron Bolívar y San Martín en Guayaquil, se encontró que
al parecer San Martín le habría pedido a Bolívar que le diera unas tropas, él dijo que no tenía tropas, le había dicho libertemos los dos, lo que queda de América, él le había dicho no caben 2 estrellas en el firmamento de la independencia, y finalmente en un hallazgo que se hizo recientemente, una carta que le mandó el edecán de Bolívar a Sucre, queda absolutamente claro que la diferencia de fondo entre San Martín y Bolívar es que San Martín quería traer un noble de la realeza europea para que gobernara como rey América Latina, y Bolívar decía no hemos sacrificado tanta sangre para no tener aquí una democracia y una independencia. O sea que en el fondo una discusión sobre si era importante o no la presencia no de la realeza española, sino de la realeza en general. Y lo menciono porque creo, y en esto espero que el presidente Lacalle no esté de acuerdo conmigo, sino yo estaría equivocado, que uno de los principales problemas que tiene en este momento la región es que está haciendo crisis el sistema presidencialista. Nosotros tenemos un sistema presidencialista que es una mala fusión entre el sistema presidencialista norteamericano, que tiene unos contrapesos que nosotros no tenemos, empezando por un federalismo, y algunos de los rezagos monárquicos que heredamos de nuestra madre de España, que no es madrastra Santiago, sino madre todavía. Entonces, si alguna vez me preguntaron los estudiantes, cuando estaba en Urasur, cargo que desempeñé con mucho honor, me preguntaron, ¿usted qué reforma política cree que habría que hacer en América Latina importante? Yo creo que la reforma política que habría que hacer sería ir hacia un sistema semiparlamentario, no el sistema parlamentario, digamos, anglosajón o español, no estamos preparados para tanto, pero sí un sistema parecido a la Quinta República Francesa, un presidente como jefe de Estado elegido por voto directo y un sistema parlamentario que de alguna manera comparta con el presidente la elección de un primer ministro que actuaría como jefe de gobierno. Creo que eso sería un cambio fundamental porque tenemos unos partidos que ya no son partidos, tenemos unos partidos que juegan partidas pero no juegan elecciones, y la única manera de recuperar el sentido de los partidos es a través de un sistema semiparlamentario que creo que de alguna manera representaría un avance. Lo dejo simplemente como otra propuesta en este interesante debate, compartiendo lo que dice Aristides de que deberíamos darle la palabra al público, después de escuchar a Maguad. Sí, lo que pasa es que cada tanto le echamos la culpa al sistema, cuando no somos capaces de usarlo. Yo creo que echarle la culpa al sistema requiere una introspección primero. Yo creo que el sistema presidencial atemperado como el tiene Uruguay sirve. Lo que pasa es que cuando lo hacemos mal le echamos culpa al árbitro. Me parece que hay que probar de... La gran reforma de las constituciones de América es, como en Europa, es cumplirla. Cuando se cumplan, después veremos si funciona o no, pero que se cumpla íntegramente. Profesor Maguad. No he sido aludido y tal vez cedo mi intervención para empezar con las preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si les parece, después de estas 2 primeras intervenciones de los presidentes, en donde pues ya hemos reiterado algunos de los conceptos que ellos consideran que está pasando en América Latina en estos momentos, y como hemos visto pues es fruto, ¿verdad?, de la historia, ¿no? Siempre de la historia. Pues sí nos gustaría ahora que cada uno de ustedes, no, porque entonces no nos iríamos de aquí nunca, pero sí quienes estuvieran interesados en hacer alguna pregunta que pudieran ser contestados por ellos. Hay una pregunta por allí, sí.
Si podéis decir el nombre y del país donde... Sí, gracias. Hola, hola presidentes, con Samper y con Rollo estuve esta mañana. Soy Lara Lusón, soy periodista de aquí de la agencia Europa Press y quería hacerles una pregunta a todos. Han hecho un repaso estupendo a cómo está para cada uno de ustedes la situación en América Latina. Han aludido a Estados Unidos en unas cuantas ocasiones, sobre todo en lo que tiene relación en concreto con Centroamérica, con el asunto de los migrantes. Pero ninguno de ustedes ha hecho alusión a la violencia que se sigue viviendo en Centroamérica, ¿no? Hablan de una región en paz. Yo creo que es un poco pretencioso en este momento hablar de una región en paz cuando tienen dos países como Honduras y El Salvador, los dos países con más violencia, sin ser considerados países con conflicto armado. No sé qué consideran ustedes que está pasando con la violencia en Centroamérica, cómo se puede solucionar y con esa idea integradora de toda la región, ¿qué harían ustedes por mejorar esta situación en Centroamérica? Gracias. Sí, Panamá quizás es lo que más cerca esté de Centroamérica. Bueno. Pero le pregunté por la mañana ya también. Entonces, paso el micrófono. ¿De verdad? Bueno, la verdad es que no es fácil entender a veces los conflictos. Uno tiende a pensar que son de carácter político. Es lo que los políticos primero buscamos. ¿Cuál es el fenómeno que se ha producido aquí? Hay un fenómeno de violencia en Salvador, para hablar de El Salvador, que tuvo, como ustedes saben, una guerra difícil en la cual murió mucha gente para ser un país tan pequeño. Sin embargo, la violencia hoy en ese pequeño país está generada por las famosas pandillas, los maras, los salvatruchas, que no solamente se han limitado al territorio salvadoreño, sino que han llegado incluso a mi país, Panamá. Nosotros éramos un país en que nos preocupábamos cuando teníamos 6 pandillas y hoy hay más de 100 y pico de pandillas que generalmente se vinculan con el narcotráfico. Todos los días, ojalá que mi embajador aquí no me desmienta, pero todos los días se están produciendo crímenes en Panamá por lo que llamamos nosotros los tumbes de droga. El tumbe de drogas es cuando una banda de narcotraficantes decide quitarle la droga a otra banda de narcotraficantes que la posee o deciden vengarse porque en el comercio de drogas una banda actúa de una forma y la otra la contrarresta. O sea, son enemistades entre ellos como las bandas en Estados Unidos. Todos, no voy a decir que recordamos, pero hemos oído hablar del día de la masacre de San Valentín, de las pandillas en Chicago, de las pandillas en Nueva York, las peleas que tenían. Bueno, hoy ese fenómeno se refleja, lo único que no es en torno al juego, ni al licor, ni a la prostitución, como era en aquellos tiempos en Estados Unidos, juega en torno al narcotráfico. Entonces, créanme que los países estamos haciendo grandes esfuerzos para combatir el narcotráfico, como lo hace Colombia también, y que para ello recibimos ayuda de la DEA, recibimos ayuda de países europeos. Mi país se ha convertido en un país también de tránsito de droga. No ha llegado a la situación de violencia que ha llegado al Ecuador. Pero Honduras es otro caso también en que la violencia generalmente está relacionada con el narcotráfico. En la medida que nosotros solucionemos o paliemos el problema del narcotráfico, quizás podamos bajar ese índice de violencia. Pero hay un fenómeno que yo hace varios años, incluso lo conversé en varias ocasiones con García Márquez, y hay un grupo enorme de gente, de escritores, de políticos, que firmamos documentos en los cuales hablábamos de la legalización de la droga. Pero esto a Estados Unidos es como mencionarle una palabra obscena. Ellos insisten en que hay que castigar la droga cuando es el país que más droga recibe, 34 o 36 millones, y a lo mejor de aquí a un año son 38 millones de consumidores de droga que hay, y es un mercado en dólares, en efectivo, clandestino, que afecta también a España, afecta a otros países europeos y afecta desde luego a nuestros países, porque quiérase que no, hace unos años decíamos que en Panamá se trasvasaba, pero que Panamá no era país de consumidores. Ya se está consumiendo droga también, lamentablemente, en nuestro país. Es una lucha, mientras exista el problema, es una lucha muy difícil, si no casi imposible de vencer, porque la droga se basa, se fundamenta en la corrupción.
Y las cifras con que se corrompen a funcionarios, a policías, a los custodios que tratan de evitar el paso de la droga son cifras descomunales en relación con los salarios que esos funcionarios, sean policías o sean alcaldes o sean lo que sea, puedan impedir que se les dé. Así que es un problema que no tiene mucha solución, y recuerdo aquí que gran parte de esas pandillas se originaron en los Estados Unidos, cuando en Estados Unidos los expulsaron y regresaron entonces a territorio salvadoreño, y de ahí la distribución hacia abajo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Aldo de Santi, soy de Venezuela. No voy a preguntar sobre Venezuela, creo que hay un consenso mayoritario acerca de la gravísima crisis que vive mi país. Voy a preguntar con respecto a Colombia. En estas elecciones, usted ha dicho, presidente Samper, que son las primeras elecciones en paz, en un proceso que viene de un referéndum en el cual la voluntad popular, por un muy pequeño margen, dijo una cosa, y eso a través de mecanismos distintos a ese referéndum fue desestimado. Y aunque fue validada por esos otros mecanismos, yo creo que apenas estamos en el nacimiento, en los albores de este proceso. ¿No es extremadamente prematuro hablar de paz en Colombia en este momento? Muchas gracias. A ver, yo sospecho mucho de estos procesos plebiscitarios que se están dando, porque creo que hay una falacia en sus resultados. Si uno se pone a mirar qué tienen en común el proceso del Brexit en Inglaterra, la propia elección de Trump o el mismo plebiscito de la paz en Colombia, lo que uno ve es que hay unas mayorías que están en favor de algo y hay unas minorías que están en contra de muchas cosas. El plebiscito de la paz en Colombia no lo perdió la paz. Las encuestas señalaban que el 72% de los colombianos querían la paz y estaban apoyando el proceso de La Habana. Lo perdieron todos los enemigos de los que votaron no contra alguien distinto a la paz, ¿me explico? La gente votó contra el gobierno, votó contra los impuestos que acaba de imponer el gobierno del presidente Santos, votó contra los mandatarios locales. Yo lo que creo es que estos plebiscitos son muy peligrosos porque la gente que vota no contra el bien que se está defendiendo del otro lado, sino es un mecanismo de expresión de un resentimiento que puede ser legítimo en otras circunstancias. Por eso ese triunfo un poco pírrico del no fue un triunfo de que los colombianos dijeran no queremos la paz o no queremos estos acuerdos, sino fue como una circunstancia desafortunada como la del Brexit, en que no fue que la gente votara en contra de Europa, sino votó porque no le gustaban los migrantes, porque no le gustaba el gobernante de turno, porque no le gustaba el vecino, en fin, es un voto a través del cual la gente expresa otros sentimientos. Esa es mi teoría. Ahora, sobre el tema si se consiguió o no la paz, le voy a dar unas cifras que ilustran cuánto avanzó Colombia en la paz. Durante el tiempo que duraron las negociaciones de paz en La Habana, que fueron 4 años, en los cuales se pactó un cese bilateral del fuego entre las dos partes en conflicto, el país dejó de registrar 1.000 muertos anuales en combate. Las minas antipersonas que cobraban alrededor de 2 vidas por día. Colombia es uno de los 5 países que tiene más minas sembradas en su territorio del mundo. Bueno, esas minas estaban cobrando 2 víctimas por día. Esa cifra bajó a más o menos 20 personas al año. El tema de los secuestros, que era otro tema que preocupaba, cayó significativamente en un 80%. Es decir, el país comenzó a respirar lo que era vivir en paz. Y yo en eso creo que ese solo hecho ya justificó avanzar en los acuerdos.
Ahora, como yo señalaba, y usted tiene razón, es que el desarme que se pactó y que se cumplió no era la paz, eso era una paz negativa, era simplemente la ausencia de conflicto. Pero ahora tenemos que recorrer el camino para pasar del conflicto al posconflicto, que es lo que organiza lo que se llama la justicia transicional, y luego para construir un nuevo país. Ahora, el virus de la violencia, para contestar lo de la compañera periodista que esta mañana también lo hablamos, el virus de la violencia quedó de alguna manera en la sociedad colombiana. Hay violencia en los colegios, hay violencia en los hogares, hay violencia entre los vecinos. De alguna manera los colombianos, y lo digo con profundo pesar porque es mi país, pero nos acostumbramos a resolver todos nuestros conflictos a través de la violencia, del enfrentamiento. Ahora lo que nos toca aprender es a convivir y a solucionar nuestras diferencias por métodos convivientes. Creo que esa es la lección que nos deja. Y yo estoy seguro que el nuevo presidente no va a tocar la parte medular de los acuerdos, porque el país no puede regresar a la violencia o al conflicto, lo cual no quiere decir, y con esto termino, que no estemos viviendo una situación muy peligrosa, porque las mismas dinámicas que generaban la violencia del conflicto a nivel nacional en 280 municipios, hoy día han comenzado a focalizarse en unas zonas específicas del país, como Tumaco, el Chocó, para los colombianos que están aquí tal vez conozcan más esta realidad, Arauca, el Catatumbo. Hay 5 o 6 focos de violencia que tienen un común denominador, en lo cual coincido con las apreciaciones que se hicieron acá, que son los dineros del narcotráfico. El narcotráfico es el financiador de las distintas formas de violencia que hemos vivido los colombianos en los últimos 30 o 40 años. Y mientras no avancemos en el combate del narcotráfico, los dineros de la droga, pues vamos a tener un enemigo muy poderoso que hoy día está financiando las disidencias de las FARC, está financiando al ELN, que todavía sigue activo, está financiando las organizaciones criminales de paramilitares que tienen 2.600 personas en pie de lucha. O sea, el tema no ha acabado y la preocupación es que si no corregimos, si el Estado no entra a esos municipios en los cuales la única presencia que había era la de las FARC, y si no entra rápidamente, no solamente con presencia militar, sino también con presencia social, vamos a estar viviendo una situación de metástasis en unos años que sería doloroso decirlo, pero nos va a devolver a la guerra. ¿Me permitís, Ernesto, un pedacito? Es muy interesante también, me parece, ver cómo en los lugares donde no hay incidencia del narcotráfico ha aumentado la violencia. El Uruguay tiene una tasa de homicidios de los últimos 4 años que es terrible. No la tengo la cifra, pero es 3 veces más de lo que era normal. Y lo hemos tratado muchas veces. Y una de las fórmulas a la que hemos llegado como explicación, el diagnóstico, es lo que hemos llamado la decadencia de las amortiguaciones culturales. Para no quedar haciéndome el sabio con palabras raras, lo voy a poner como un ejemplo. Va uno en un automóvil, va otro en un automóvil y tienen un toque, un roce, decimos nosotros. Antigua civilización, cultura, concordia uruguaya. Abrir la ventana y acordarse de la genealogía de los individuos, que se acordaba de la genealogía de uno y seguíamos. Primer paso. Segundo paso, parar e insultarse de a pie, cara a cara. Tercer paso, liarse a puñetazos. Cuarto paso, agarrar el fierro de arreglar la rueda y pegarle. Quinto paso, supongamos, ¡pum! La amortiguación social ha desaparecido en gran parte. Hay una ida inmediata a la violencia. En el Uruguay, que somos 4 gatos locos, 3,5 millones, el famoso país de la concordia, hay una irritación, una falta de amortiguadores culturales.
Yo creo que es, por supuesto, multicausal, como todo fenómeno social. Hay mucha violencia en las películas y la televisión, eso es más antiguo que el agujero del mate, decimos en nuestra tierra, ¿no es cierto? Yo creo que el autismo de la utilización de los aparatos, estos que tienen ustedes ahí, ha formado una cultura de soledad. Una cultura de soledad. Uno va a un restaurante y hay novios o matrimonios y están sentados y están hablando, quizás están hablando, sí, pero no están hablando entre ellos. Y estos solitarios y el que se pasa la vida frente a la computadora son gente no gregaria. Los polos, los puntos de socialización de Montevideo era el barrio, el club, el partido de fútbol, ir al estadio. Ahora no se puede ir al estadio. Trajimos de la Argentina las barras bravas. No había barras bravas en Uruguay. Y ahora ir al estadio, yo no sé si uno iría con la esposa o con la novia. Yo cuando estaba de novio con Julita, mi esposa de 47 años, íbamos al estadio y encantados. Ahora no se puede. Ahora no se puede salir a tal lado. Y la violencia permanentemente sin amortiguación cultural. La maestra reta a un niño, nosotros lo llamamos reprende. Viene la madre y le pega una trompada a la maestra. Se ha roto un eje que era padre-maestro, no digo contra el niño, pero colaborando en enderezar al niño. No, ahora la maestra no quiere a mi hijo porque ¡pum! Y eso pasa. Ahora, ¿dónde empezaron a quebrarse los amortiguadores culturales? No sé, pero la sociedad es menos tolerante y no tiene esos pasos sucesivos que eventualmente llegaban a una violencia. Ahora vamos derecho a la violencia. Déjame decirte algo, Luis Alberto. De un solo cuajo me has arrancado todos mis parámetros. Porque cada vez que yo veo violencia en Panamá, siempre digo, caramba, en Uruguay no pasan esas cosas. No pasaban. Nadie está libre. Muy bien, estamos ya, 7 manos, sí, de las cuales podemos dar paso a una o dos porque el Casa América ya cierra. Ahí hay una mano desde hace ya un rato. Sí. Hola, yo soy Esteban Mota de Argentina. Ante todo agradecerle a la Universidad Camilo Cela la posibilidad de estar con 4 expresidentes. Y quiero volver a la unidad latinoamericana, que me parece interesante en el planteo. Arrancar de un punto, decir, estos días vimos mucho storytelling, y creo que la discusión política de la unidad latinoamericana no sale del storytelling. Si Bolívar y San Martín, por un lado, si me aislaron, por otro. Y la realidad es que creo que, y la pregunta es, ¿cuándo se puede llegar a plantear una necesidad real de política? Porque lo que estamos hablando, más allá de si lo que querían Bolívar o San Martín, bienvenido sea, o lo que le pasó a Uruguay o le puede haber pasado a Paraguay, es porque hemos tenido en materia económica gobiernos de falsa derecha, porque eran liberales con Europa, con Estados Unidos o con China, pero no liberales con los vecinos, o falsas izquierdas porque eran proteccionistas con los vecinos, pero no eran proteccionistas con China o con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos construir una discusión de unidad real de política, donde lo importante, si el uruguayo se siente distinto, no me importa mucho, podemos construir un discurso cultural porque es necesario, pero necesitamos que las condiciones de comercialización y desarrollo regional tengan un potencial real, y eso es política pública y discusión de largo plazo. Porque creo que si no quedamos en la discusión simbólica, y la clase política los últimos 30 años quedó en la discusión simbólica y no hemos avanzado en la discusión de política real. ¿Cómo creen ustedes, desde su experiencia, que se puede avanzar en una discusión potencialmente de política económica y de política pública regional real, más allá de los matices culturales que se puede tener en toda la región? Sí, me parece, con permiso, primero ver si es deseable una unidad política de América Latina. Primera cuestión. Segundo, si es posible. Tercero, si las unidades comerciales. Y ahí sí, zona de libre comercio de toda América, por supuesto. Pero me parece que ingresar el factor político va a ser imposible lo comercial. Dejemos
lo político, que cada país que ha edificado su independencia la mantenga, la respete, siga el culto de su historia, por corta que sea, y vayamos al libre tránsito de personas, de bienes y de servicios para hacer una prosperidad, que es lo que el comercio libre puede traer, la unidad para la prosperidad. Hasta el ALCA servía. Pero si nos ponemos a que la clase política a la cual yo tengo el honor de pertenecer y mi familia pertenecer por 5 generaciones, así que quede claro, tengo el orgullo pronto, de ser... ¿no? ¿Eh? Seguirá muy pronto la familia. Esperemos que sí. Yo creo que lo primero es tener clara la meta. Asociación y supranacionalidad política, yo creo que no, con todo respeto a los que digan que sí. Asociación comercial, esa es la que hace falta. Que el Mercosur sea verdad, y no ha sido verdad. Lo derivamos cuando después llegó el momento a una asociación de países parecidos, de gobiernos parecidos, y no de países. Tuvimos la agresión de Cristina Fernández de Kirchner, no permitir que los barcos que empezaban a cargar en Argentina completaran la carga en Uruguay, que era la vieja tradición, porque allí no hay fondo. Entonces los barcos cargaban hasta cierto punto, venían a Montevideo, que es muy profundo, y ahí terminaba. Se prohibió. Entonces, con ese tipo de relacionamiento no podemos. Pero lo comercial, el comercio es el idioma entre las naciones. Yo quiero comprar esta lapicera, ¿cuánto vale? El objeto, el precio, el plazo, la calidad del objeto, listas si son demasiado, pero en eso se entiende Estados Unidos con China. Dejémonos de macanas con el tema ideológico. Hay un acuerdo de libre comercio con Vietnam, donde hay 58.000 muchachos norteamericanos enterrados, o por lo menos se murieron allí. Y entonces vamos a estar con asociaciones políticas. Vamos al comercio que da empleo, prosperidad, comida, y de ahí buenos impuestos para obras sociales y no para monopolios, subsidios y todas esas cosas que se hacen a veces. Gracias, Ernesto. Sí, tal vez como método para tratar de contestar la pregunta, creo que siempre es útil distinguir el por qué del para qué. Y la gente es muy práctica, siempre busca el para qué. Cuando decimos que deberíamos estar integrados por razones históricas, culturales, étnicas, etcétera, creo que estamos más en el por qué. De dónde venimos, cuáles son las raíces, los orígenes, y yo coincido con esas cosas. Pero el para qué, lo acaba de expresar Luis Alberto, es qué vamos a conseguir con cada una de las cosas que queremos armar. Y normalmente la forma se adecúa a la función. La estructura tiene que adecuarse al propósito. Y muchas veces los propósitos se quedan en meras palabras. Y el rato en que queremos implementarlos en la realidad, los intereses concretos de un país, de otro país, de un sector comercial o industrial, compite con el otro y eso va complicando las cosas. De todas maneras, hemos hecho muchos intentos en América Latina y algunos de esos fueron importantes. Durante las crisis de los 90, para solo dar uno de ellos, a nosotros en Ecuador nos ayudó muchísimo el comercio intrarregional. Tuvimos problemas con mercados externos, pero el comercio en la región andina fue fundamental. Por ejemplo, ahí sirvió. Entonces, yo creo que hay que seguir intentando, viendo claras cuáles son las posibilidades, usando los nichos que se van abriendo y a lo mejor sumando todas esas partes en el futuro, logremos este gran collage que todos queremos de una unidad latinoamericana que tendrá que irse pintando poco a poco con los colores que aparezcan en las manos. África va a desbancar a Latinoamérica en las prioridades de Europa. Yo quiero hacer una pregunta. Aquí, ¿cuánto? Levanten la mano los que son latinoamericanos. Inmensa mayoría. Que se sienten. Ok. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un permiso de trabajo temporal de Mercosur que permite que cualquier suramericano, trabaje en cualquier país de Sudamérica
sin un requisito distinto que mostrar su nacionalidad. ¿Ustedes sabían que eso existía? Bueno, hoy día hay 4,5 millones de suramericanos que están trabajando con ese permiso, y el país ejemplar es Uruguay, donde no solamente pide el permiso por 2 años, sino que reciben a la gente por todo el tiempo. Segundo, ¿cuántos de ustedes saben que ustedes no necesitan pasaporte para circular por Sudamérica? Con el solo documento de identidad, con excepción de Venezuela, ustedes pueden viajar en cualquier parte. Para mí eso es la integración de las personas. Y una última pregunta aquí para Santiago. ¿Cuánto le costó la traducción simultánea a este acto? Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Hay 4 o 5 manos más, pero Casa América tiene que cerrar, ¿eh? Esta gente lleva trabajando desde muy prontito, desde esta mañana aquí, aunque el acto ha sido ahora, pero estos señores llevan aquí desde las 10 de la mañana, algunos de ellos trabajando y recibiendo periodistas y contando un poco su estancia aquí. La verdad es que ha sido súper interesante. Muchas de las cosas que se han dicho aquí, a mí me venían a la mente todo lo que ha sucedido también en Europa. La unión económica es relativamente fácil, la unión política es tremendamente difícil. Aquí en Europa tampoco se consiguió la unión política con el Tratado de Maastricht, mientras que la unión económica funcionó. Tenemos el Tratado de Schengen, la libre circulación de productos, de personas, pero cuando hablamos ya de la unión política la cosa cambia, ¿no? Por lo tanto, tampoco es un problema latinoamericano, sino que en Europa se ha dado más o menos igual para que estemos más o menos todos juntos. Bueno, diferenciar el porqué del para qué yo creo que ha sido un colofón muy, muy interesante, sobre todo para ver las diferentes aristas que hay en cualquier tema que podamos abordar y que podamos discutir entre diferentes perspectivas sobre un mismo enfoque. Yo agradezco, como no, a las personas que han estado aquí con todos nosotros. Ha sido una mesa redonda interesante, en donde se han vertido muchísimos argumentos, ¿verdad?, muchísimos contenidos desde diferentes perspectivas. Muchísimas gracias, presidente Maguad, por estar aquí, presidente Lacalle, presidente Aristides Royo y el señor Samper, por el tiempo que han dedicado aquí a todos nosotros. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Casa América, como no, por habernos acogido una vez más a la Universidad Camilo José Cela y a este máster en asesoramiento de imagen y consultoría política.